Bienvenidos a un nuevo podcast de Fe Cerritos. Hoy escucharemos a la pastora Viviana Ramírez. Comencemos. En un mes de junio, hace aproximadamente 163 años, en el año 1859, estaba pasando algo. Había una batalla, había una guerra, estaban combatiendo franceses contra austriacos. A las 3 de la mañana, cuenta la historia, inician las ráfagas de fusil. 3 horas después era casi imposible escuchar la voz de alguien que hablara, porque era tan fuerte los sonidos de los disparos, tan constantes y permanentes, que no era posible. Para abajo. ¿Así? Eran tan constantes y permanentes que no era posible escuchar a nadie, escucharse entre sí. Eran aproximadamente 300,000 hombres matándose unos a otros. Ya llegada la noche, más de 6,000 hombres habían muerto y habían más de 40,000 heridos en el campo de batalla. Hay unos heridos, de esos 40,000, 9,000 podían caminar o arrastrarse y empezaron a deslizarse para llegar al poblado más cercano. Unos caían muertos en las calles, otros en los jardines, otros en las casas a medida que iban llegando. Las personas del sector en Italia, en el norte de Italia, los empiezan a recoger y los llevan a una iglesia local. Un hombre que va de paso por negocios, va de trabajo, se da cuenta de lo que pasa, entra a la iglesia y dura 3 días y 3 noches tratando de ayudar a los heridos, tapando chorros de sangre, haciendo torniquetes, desinfectando con lo que tuvieran, con vinagre, con alcohol, cortando brazos que estaban quizás colgando. Cuando este hombre regresa a su casa en Ginebra, se hace 2 preguntas con las cuales él pasa la historia. La primera pregunta: ¿no se podría durante un periodo de paz y de tranquilidad fundar sociedades de socorro cuya finalidad fuera prestar o hacer que se preste en tiempo de guerra asistencia a los heridos con voluntarios dedicados y abnegados y bien calificados para esa obra? De esa pregunta nace algo que ustedes y yo conocemos hoy, que se llama la Cruz Roja Internacional. La segunda pregunta: ¿las autoridades militares de diferentes nacionalidades podrían formular algún tipo de principio internacional, convencional y sagrado, que una vez aprobado y ratificado, serviría de base para las sociedades de socorro a los heridos? De esta pregunta surgen los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra son los tratados internacionales que regulan todo el derecho a la guerra, el derecho de las personas que participan en la guerra cuando, por ejemplo, ya no están combatiendo, el derecho que tienen a ser asistidos médicamente, así sean del bando contrario, el derecho a rendirse sin ser ejecutado. Este hombre es Henry Dunant. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado y conocen de su historia. Este hombre creció en una familia que lo inspiró siempre a incluir en todo lo que hiciera un servicio social. Que en todo lo que hiciera en su vida, que para donde fuera, que a donde se dirigiera, siempre hiciera algo de ayuda al otro. Él creó en su juventud una asociación que se llama Asociación del Jueves. Aquí le vamos a poner lo que nosotros conocemos y nos es familiar, Unigroup.
Digamos que él se inventó Unigroup. Él abrió Unigroup en su casa. Él estaba en un curso de training y en ese curso él estaba aprendiendo de la Biblia. Y se reunía con unos amigos a hablar de la Biblia. Y debatían y planteaban ideas y tenían dudas, no entendían lo que decían algunas cosas. Además, ese grupo empezó a hacer algo, no se quedó solamente reunido aprendiendo de la Biblia mutuamente, sino que empezaron a invertir todo su tiempo disponible y aún el no disponible en ayudar a los pobres y a los necesitados y en visitar las cárceles. Él escribió un libro que se llama Recuerdos de Solferino y la batalla que les conté al iniciar es la famosa batalla de Solferino. Gracias a lo que Henry Dunant presenció en esa batalla, a su formación cristiana, a sus principios de identidad con el otro, de la dignidad del otro, creó un organismo que ha brindado una asistencia a millones de heridos caídos en guerra. Porque si bien un hombre como este difícilmente puede hacer que la guerra cese, porque la paz ya sabemos que solamente la puede traer Dios, sí encontró la manera de crear una figura para que los impactos de esa guerra sobre quienes participaban en ella no fueran tan terribles. Lo logró y hoy la Cruz Roja Internacional tiene un impacto enorme a nivel mundial. Vamos a la siguiente imagen. En nuestra información de expectativa para esta charla, pusimos una imagen en nuestras redes que decía, la iglesia no, una coma, y después de la coma decía, debe participar en política. Quiero darle la bienvenida a las personas que están por primera vez hoy aquí. Quiero decirles que es un regalo que hayan venido a este lugar. Gracias por estar aquí. Aquí cuentan con una familia, con amigos y con personas que están dispuestas a estar cerca de ustedes y apoyarlos en lo que necesiten. Bienvenida, tan hermosa. Ella levanta su mano, me hace saber, bienvenida. Bienvenido, bienvenida. ¿Quién más viene por primera vez? Unos amigos de años. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Quién más viene por primera vez? No, hoy sí fue el día de verlos por primera vez. Es un gusto. Quiero decirles que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón enseñar para esta iglesia, la voy a enseñar con el profundo respeto que siento por cada uno de ustedes. Es lo primero que quiero que tengan claro. Que los amo con todo mi corazón, que son la iglesia que el Señor nos ha entregado para pastorear. Y que en medio de esa entrega que el Señor nos ha hecho, entendemos la enorme responsabilidad que tenemos delante de Dios, pero también delante de nuestra sociedad, sobre qué enseñamos, cómo lo enseñamos y qué les decimos a ustedes que es nuestro ADN y por qué vibra nuestro corazón. Hemos invertido meses enseñándoles nuestro ADN, lo que queremos en la iglesia, lo que soñamos, cómo lo soñamos, por qué somos un lugar para todos, por qué los abrazamos cuando llegan, por qué les damos un regalo, por qué los llamamos. Hemos estado el último mes conversando acerca de la salud mental, la ansiedad, la depresión, la mente. Y como somos una iglesia para todos y somos un lugar consciente de que estamos en medio de una sociedad y de la responsabilidad que tenemos, para ninguno de nosotros es ajeno ni es un secreto que mañana tenemos elecciones. Y como mañana tenemos elecciones y somos una iglesia que anhela ser relevante, bella Antonia, que anhela ser relevante, que disfruta que los niños estén en casa, no nos molestan los niños, está su casa, este es su ambiente. Como somos una iglesia que cree que la responsabilidad social y política también es nuestra, y como estamos en la realidad, hoy vamos a hablar de este tema. No es un tema que sea extra bíblico ni extra cristiano. Por el contrario, vamos a ver que es un tema que nos atañe a todos
como cristianos o no cristianos, como ciudadanos. Así que si ustedes leen esta frase y ustedes dicen, la iglesia no, ¿qué se les viene a la mente? Piénsenlo internamente, no me contesten. No debe participar en política. Hubo interacciones en las redes sociales de gente, pero ¿cómo así? Pero la iglesia sí debe. Entonces ya hoy yo como que publiqué, ojo a la coma, es importante la coma, o la coma hace la gran diferencia en la frase, pero también era una forma de crear esa inquietud en el pensamiento. Bueno, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es nuestro papel? ¿En qué consiste lo que nosotros hacemos? ¿Somos un grupo de personas por allá extrañas que se reúnen cada tanto y que no tienen ni idea en qué mundo están ni en dónde están? ¿O somos un grupo de personas plenamente consciente de cuál es su realidad y en dónde están ubicados? Muchas veces nuestra razón a esta frase es, en efecto, creemos y aceptamos las mentiras de los medios de comunicación o de las personas en extremo ateas que nos dicen la religión no tiene nada que ver con la política, ustedes no pueden participar en política, ustedes no deberían pensar políticamente, ustedes no deberían preocuparse por eso, ni siquiera lo deberían conversar, ustedes dedíquense en su iglesia a hablar de la Biblia y a hablar de Dios, y ustedes allá y todo el resto del mundo acá. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué muchas veces nos dicen que en la iglesia no debe estar en política? Porque la política es para gente corrupta, porque en la política todo es malo, porque la política no es para los hijos de Dios, porque la política es un lugar de oscuridad y nosotros somos luz y no tenemos que ver allí. De alguna u otra manera, como iglesia no somos ajenos. Y yo les traje aquí unas frases un poco tangencialmente de lo que vamos a hablar hoy. La primera es, la iglesia no es ajena al interés público, por eso debe participar en política. La iglesia no es indiferente a la pobreza, por eso debe participar en política. La iglesia no está por fuera del Estado, por eso debe participar en política. La iglesia no puede esconder la luz debajo de la mesa. Por eso debe participar en política. La iglesia no puede dejar de ser la sal del mundo, por eso debe participar en política. La pregunta natural que surge de esta conversación es, ¿qué significa entonces participar en política? ¿Cuál es el significado? Lo escuchamos todo el tiempo en noticias, ¿no? Suspendieron al alcalde tal por participación en política y por participación en política. Bueno, ese es un sentido reducido de lo que significa la participación en política. El sentido reducido de participación en política es ser candidato o hacerle campaña a un candidato o a un partido político. Y con eso asumimos que participamos o no participamos en política. Entonces mucha gente dice, no, yo con la política nada que ver. Yo con eso nunca, es más, yo ni voto. No me va a contar que usted no vota porque me va a costar volver a mirarlo igual. No me cuenten. Bueno, espero que eso cambie a partir de hoy, ¿no? Pero la política no es solamente partidos políticos o líneas y corrientes políticas. En el marco de una sociedad, la participación política es permanente. Permanente. Cuando vamos al colegio, a la reunión de alumnos y de padres del salón del niño y proponen que ya en la lonchera no les den dona, sino que les den ensalada, entonces en ese momento nosotros estamos haciendo un ejercicio político, porque estamos atendiendo los asuntos que nos atañen a todos, que nos impactan a todos. Cuando participamos de la Junta de Acción Comunal, cuando estamos en el Consejo de Administración, uy no, yo de verdad miro con todo mi corazón a las personas que participan y además hay una vocación impresionante ahí, el presidente de la Junta de Vecinos, no, eso, vayan a una reunión, eso es un caos, eso es un caos. Pero hay gente que lo ama y eso es participación en política. Eso es participar en política. Hay un pensamiento que permanentemente hemos recogido a nivel macro y a nivel mundial, y es que esta base de la dignidad humana tiene unos antecedentes que también están muy arraigados
en esa cultura bíblica que nos enseñaba que el hombre es imagen de Dios. Y de ahí se desprenden toda una cantidad de significados en punto de derechos, ¿cierto? Yo tengo el derecho a que mi vida se respete, pues porque soy reconocido como un ser humano y tengo la dignidad de ser reconocido como un ser humano. Y muchas veces decimos, no, la iglesia y la política, bandos opuestos. La Biblia no tiene ninguna injerencia en las políticas públicas. Y resulta que abstraernos de la Biblia en las políticas públicas es desconocer completamente los principios básicos de la dignidad humana. O vayámonos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un decálogo que luego se explica en los siguientes capítulos de Deuteronomio, en el que simplemente con toda claridad dice, mire, ame a la otra persona y no la mate. Parecería lógico, pero no era lógico. Aún no sigue siendo lógico. ¿O por qué vemos todo el día que las personas se matan entre sí? Porque como seres humanos necesitamos permanentemente ese decálogo de instrucciones. Y yo quiero hablarles de un personaje bíblico que tuvo una enorme incidencia política, que nos da un ejemplo maravilloso en la Biblia de cómo nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos sido conocedoras de la palabra, de lo que Dios dice, tenemos la capacidad de incidir y transformar a través del ejercicio público y político lo que nos rodea y las carencias del sector en el que nos encontramos. Y les voy a hablar de José. Yo me encontré esa foto en internet, se ve como lindo. Seguramente es un actor, una cosa así, pero bueno, imaginémonos que ese es José. Y José, la historia de José la encontramos en Génesis. Entonces, José tiene 3 cosas que hoy quiero que ustedes se lleven. José interpreta un sueño, José da un consejo y José presenta un plan. ¿Sí? José presenta un plan. Interpreta un sueño, da consejo y presenta un plan. Entonces encontramos en el capítulo 41 de Génesis, luego lo pueden leer en su casa con toda tranquilidad, encontramos a este faraón teniendo unos sueños que lo perturban demasiado. Se sueña con unas vacas gordas y unas vacas flacas y se sueña con unas espigas fuertes y unas espigas hambrientas. Las vacas flacas se comen las vacas gordas y las espigas delgadas se comen las espigas fuertes. Y es tan inquietante para el faraón estos sueños que él empieza a buscar quién es capaz de interpretar su sueño. Y en esa búsqueda se encuentra con un hombre que estando en la cárcel había interpretado el sueño a alguien más y ese alguien más se acuerda, ay, yo tenía una deuda con José. Luego se lee en el capítulo 41 de Génesis y los anteriores, pero dice, yo tengo una deuda con José, él una vez me interpretó un sueño y gracias a que él me interpretó el sueño de él se cumplió y yo por eso hoy estoy aquí vivo. Llaman a José, versículo 25 del capítulo 41 de Génesis. Y José le dice al faraón, Dios le ha mostrado a usted lo que va a suceder. Yo no soy el que interpreta el sueño, es Dios el que me da la interpretación y me da la sabiduría. Yo sé que Dios a usted le dijo lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Vienen para Egipto 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Los años de escasez serán tan terribles que harán que incluso todo el mundo se olvide de los años de abundancia. Habrá hambruna, habrá muerte y todo será arruinado porque no habrá cómo alimentarse. Le dice al faraón, segunda cosa que hace José, le da consejo. Entonces José le dice, usted debe nombrar un hombre sabio. Génesis 41:33. Usted debe buscar un hombre competente y sabio que se haga cargo. Y aquí, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque muchas veces como cristianos nos sustraemos de estar en algún medio porque el medio no es cristiano. Entonces, pues qué bonito sería que todo fuera cristiano, ¿cierto? Pues nuestra vida sería relativamente más sencilla, pero no.
No, lo único cristiano en lo que nos encontramos con solo cristianos es aquí el sábado por la noche. El resto nos encontramos con todas personas de todas convicciones, de todas creencias, de todos principios, de todas formaciones diferentes, y tenemos que estar abocados a decir, ¿me sustraigo de eso o participo y qué hago? ¿Me contamino y me vinculo o al contrario, pido la gracia y la sabiduría de Dios para hacer la diferencia? ¿Qué hace José? Le dice, yo sé que Dios te ha mostrado eso a ti, interpreta su sueño, revela a Faraón que él tiene sabiduría de Dios. ¿Cuántos anhelan esa sabiduría de Dios en sus vidas? Amén. Luego le dice, ahora lo que sigue, no solo le revela y dice, bueno, chao, ya le advertí, ya me voy, usted verá, yo voy a ahorrar porque si no me voy a morir de hambre, yo miro qué hago. No, él dice, y lo que sigue es que usted tiene que nombrar una persona que sea competente, que sea sabia, que tenga la capacidad de saber qué hacer en esos 7 años de bonanza para que los 7 años de hambruna no destruyan Egipto. Pero luego, en tercer punto, le presenta un plan de gestión de recursos. Los que manejan las finanzas los admiro enormemente con todo mi corazón. Yo no tengo nada que ver con eso en mi vida. Eso no tiene nada que ver. En mi casa las finanzas las maneja mi esposo porque yo no entiendo ni papa de eso. Hoy justamente estábamos comprando algo para nuestro aniversario. Cumplimos 10 años este julio de casados. Y él me decía, mira, este plan está súper bueno, ¿qué te parece? Y yo no, realmente no sé si es bueno o malo, no sé si es mucho o es poco. Y no es porque me sobre el dinero, es porque no tengo esa inteligencia financiera y debo ser coherente con eso y lo reconozco. Pero en este caso José tenía una inteligencia financiera de Dios. Hace un plan económico. Miren el versículo 34. Y le dice todo lo que debe hacer. Tiene que nombrar inspectores para que recauden la 1/5 parte de la cosecha, para que además junten el grano en los años buenos, lo almacenen en las ciudades, para que haya reserva de alimento. Le dice específicamente cuánto deberían reservar, en dónde lo deberían guardar. De esta manera, cuando Faraón se hace una pregunta. Él dice, bueno, y le pregunta a todos los sabios que estaban con él, ¿acaso hay alguien más competente y sabio? ¿O hay alguien competente y sabia en quien repose el Espíritu de Dios? Versículo 37. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Les pareció bueno, dijeron, ay, me suena. Tiene sentido, tiene lógica, puede realizarse, se puede ejecutar. Entonces el faraón les pregunta, ¿podemos encontrar una persona así en la que repose el Espíritu de Dios? Le dijo a José, Dios a ti te reveló lo que pasaría, no hay nadie más sabio y competente que tú. Tú quedarás a cargo, mi pueblo cumplirá tus órdenes. Y además de eso, José ejecutó su propuesta. Mantuvo en pie a Egipto, alimentó otras tierras e incluso salvó la vida de su familia, que lo creía muerto. Y yo les pongo este ejemplo porque estamos en un medio de tanta polarización. Hay mucha gente que está asustada. Esta semana estuvimos en Bogotá y ya en el centro ya tienen guardadas las láminas de madera que usan para tapar los bancos y las puertas de las oficinas y las puertas de los edificios, porque pues ya de alguna u otra manera tienen por identificado que hay una estrategia de destrucción en la ciudad. Y todo el mundo está con miedo, todo el mundo está temeroso, la gente no es capaz de hablar de este tema. Entonces no han escuchado ese comentario de religión y política no se habla, porque nos agarramos. ¿Cuántos han peleado con su familia? No me respondan. ¿Cuántos han peleado por ¿Cuántos se han agarrado con sus familias por este tema? ¿Cuántos se han salido de los grupos de WhatsApp de la familia? ¿Cuántos han dejado de hablar con los primos, los tíos, los sobrinos, los hermanos? Porque estamos en una sociedad que nos ha insistido que no somos capaces de hablar, que no somos capaces de comprender la diferencia, que no somos capaces de escuchar. ¿Tú por qué piensas de esa manera? A mí me parece completamente absurdo, pero quiero escucharte y no quiero agarrarme del pelo contigo, sino quiero decirte, realmente no te comprendo, no estoy de acuerdo contigo, nunca lo voy a estar,
pero te respeto como persona. Si tengo un sentimiento por ti, si hay una relación contigo, miro hasta qué punto es posible sostenerla, porque ya puede que haya casos extremos. Pero estamos en un mundo de polarización. Los medios de comunicación nos dicen todo el tiempo, este dijo, este inventó, este salió, este mostró, este habló, este repuntó, este ahora va ganando, este ahora va perdiendo. Y todo el tiempo es como una exacerbación, todo el tiempo estamos como nerviosos. Hay unas cláusulas por ahí de los contratos que dicen como si gana X o Y, se reversan negocios, no se hacen estas inversiones, tantas empresas siguen, tantas empresas se van. Y estamos en una dinámica que nos quita y nos roba la paz, que nos quita y nos roba la tranquilidad, que nos quita el sueño, que nos roba nuestras familias, el testimonio que damos delante de quienes amamos y de quienes quizás no entienden el por qué pensamos como pensamos. Hay un argumento permanente que ronda sobre todo en el escenario público y es que usted aquí no puede hablar de política porque somos un Estado laico. ¿Algunos de ustedes les han salido con ese argumento? A mí muchas veces. Y resulta que una cosa muy diferente es que el Estado sea laico, es decir, que nuestro Estado no tiene una confesión religiosa oficial. Desde nuestra Constitución del 91, nosotros somos un Estado que tiene diferentes expresiones religiosas y todas son permitidas. Hay un derecho que se llama el derecho a la libertad religiosa. Pero de alguna u otra manera nos hemos sometido o nos han sometido a una presión tal que nos dicen, como el Estado es laico, usted, como lo dije en mi tesis de maestría, en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Usted se pone el gorro en la iglesia de cristiano, de sus convicciones cristianas, pero cuando usted llega a su trabajo y a su oficina se quita el gorro, porque aquí no puede ser cristiano, aquí no puede orar, aquí no puede confesar su fe. Y eso es una mentira, eso es un engaño, porque mi fe, mis convicciones hacen parte de lo que yo soy. Me integran como persona, me describen, me caracterizan. ¿Y acaso el que tiene una convicción firme en algo diferente a la fe en Cristo no rige su vida y su ejercicio público con esos principios? Lo hace. Pero como nosotros estamos amparados en un principio bíblico, nuestro argumento siempre es catalogado como religioso, sesgado, fastidioso, estorboso, innecesario. Y hoy yo quiero motivarlos a ustedes a que adquieran esa conciencia de que no es cierto. De que no es cierto que los cristianos no podemos participar en lo político, en lo público, en lo que nos interesa a todos. ¿O acaso nosotros no somos unas de las personas en esta sociedad que más nos duele, por ejemplo, la pobreza? Que más nos duele la mujer que está en un embarazo inesperado y está desesperada. Que más nos duele cuando le roban la vida a otro simplemente por ser o no ser. ¿O no somos nosotros los que más sufrimos cuando nos damos cuenta que los niños son maltratados y son abusados? Entonces nosotros tenemos esa sabiduría de Dios que tenía José. ¿Por qué nos vamos a sustraer de librar a nuestra sociedad en algunos escenarios en los que tenemos la oportunidad y el privilegio de estar? Porque nos comemos el cuento de que no, eso no, cristianos allá, política allá. Nosotros tenemos que estar claros en algo. Como hijos de Dios, hay unos irrenunciables para nosotros. Nosotros no podemos renunciar, por ejemplo, al principio democrático. Porque si renunciamos al principio democrático en nuestro Estado, estamos reconociendo una autoridad única de alguien que puede tomar decisiones de manera unilateral, que nos van a impactar a todos, pero sobre lo que no podemos incidir. La conquista de la democracia no la podemos perder, pero no podemos perder el respeto por la vida. Y entonces decimos, de nuevo, estos principios anclados en la Biblia que nos dicen que el hombre es imagen de Dios, pero ojo, el que está en el vientre, ese sí no es imagen de Dios, porque como no ha nacido, pues todavía no. ¿Cuáles son nuestros irrenunciables? Y a eso quiero llevarlos a que reflexionen. Nosotros como iglesia esperamos nunca decirles,
ustedes deben votar por X o por Y. Creemos con todo nuestro corazón que cada uno de ustedes tiene la capacidad, la posibilidad de pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para votar. Pero sí queremos decirles que debemos anclarnos en esos principios y saber que no es renunciable para nosotros. No renunciamos a la familia. No renunciamos a la familia, no renunciamos a un papá y una mamá para los niños, no renunciamos a eso. No renunciamos a que las personas tienen derecho a trabajar, a ganarse el sustento con sus propias manos, a estudiar. No renunciamos a eso. Nosotros como iglesia abrazamos con todo nuestro corazón la palabra de Dios. Abrazamos con todo nuestro corazón la fe que tenemos. Abrazamos la capacidad que Dios nos ha dado de tomar decisiones, de juzgar lo bueno y de desechar lo que no es bueno. Una persona con la que recientemente debatí sobre este tema, hablamos de todos los pros y los contras, ¿no? Entonces, la economía, las finanzas, los antecedentes de la persona, quién apoya su campaña, quién los financia, apoyos internacionales, todos esos elementos que aunque pareciera que están cada uno por su lado, conforman un todo de lo que es la persona. Y en últimas, esta persona con la que yo conversaba, que comparte mi fe, y tenía una posición diferente a la mía, después de todos los debates y razones y argumentos, mi última pregunta fue, ven, solo una última pregunta, ya hablando entre hermanos que en la fe. ¿De verdad en tu corazón tú no sientes que tu espíritu repele esa persona? Que tu espíritu se turba, que tú dices, no puede ser, lo miro, la miro y veo borroso, como dice por ahí, mamá, escucho borroso. La respuesta fue un silencio, porque nos hemos dejado convencer que una cosa es lo político y otra cosa es nuestra convicción cristiana, y no es así. Nuestra convicción nos determina, nos direcciona, es nuestro faro, es nuestra luz. Por eso leíamos al principio los posibles, nosotros no nos sustraemos, la luz no se esconde debajo de la mesa. Nunca vamos a encontrar una persona que cumpla todos nuestros cheques. Porque el presidente no está elegido para ser un Mesías. No está elegido para eso. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de evaluar uno y cada uno de los puntos y sentarnos delante de Dios y decirle, Señor, dame sabiduría y dame discernimiento. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Iglesia Fe Cerritos. Hasta la próxima.